Corría el año de 1431. Nacía un famoso personaje en Europa Oriental, personaje fruto de las salvajes guerras que se vivió a principios de la Edad Moderna en los Balcanes. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador. Se trata de un sádico personaje histórico, tan real como la vida misma, que sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos, como parte inmortal del imaginario colectivo. El imborrable personaje de terror ha permanecido vivo generación tras generación, gracias a la literatura y el cine. A diferencia de la historia que todos conocemos, Vlad no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que se acercaba bastante a este monstruo. Este despiadado príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumania, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador, por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según historiadores, su padre, Vlad Dracul, de este último nombre, lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el cual el escritor Bram Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió este atuendo para su vampiro. En el año de 1444, el padre de Vlad se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como rehenes, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el Empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. Invitó a los boyardos a una cena de Pascua, pero como si de un episodio de Juego de Tronos se tratara, el festín terminó en masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas, crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegara a beber la sangre de sus víctimas, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60,000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores concuerdan y señalan que fue Arminos Vámberi, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. No cabe duda de que Vlad III tenía sed de sangre, aunque no fuera en sentido figurado. Mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de hemoglobina para vivir por la eternidad se tomara de forma literal. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano. Puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Girard sobre las supersticiones de Transilvania, publicado en 1885, y sobre todo, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado hasta la actualidad.
En 1976, Rumania declaró a Vlad Tepes como héroe de la nación, un detalle quizá menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Murnau de 1922, el vampiro encarnado por Bela Lugosi en 1931, o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola. De no ser por el famoso escritor, y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula, pero al menos, tras leer estas líneas, habrás puesto remedio al desconocimiento generalizado sobre el hombre de carne y hueso que le antecedió. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades, el vampiro inmortal ni siquiera hubiera existido. Tanto es su importancia que en su país fue declarado héroe de la nación, y no por cualquier cosa, porque a pesar de sus muchas atrocidades, el príncipe defendió a su pueblo contra católicos, cristianos y musulmanes por igual. Hasta aquí esta breve historia. Espero les haya gustado mucho. Recuerda que si tienes alguna sugerencia, no dudes en escribirla en la caja de comentarios. Recuerda dejar un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video que subiremos. Y si has llegado hasta aquí, te deseo que tus bolsillos sean pesados y tu corazón liviano, que la suerte te persiga cada noche y cada día.